Bueno, yo creo que esta reunión resulta muy oportuna, muy importante, sobre todo a la luz de lo que está sucediendo no solo en México, sino en el mundo. En el mundo tenemos una grave y profunda crisis de los partidos políticos, que han sido la forma de organización de la sociedad para confrontar no solamente ideologías, sino también proyectos de país, propuestas de gobierno. Y sin embargo, hoy vivimos una etapa de crisis de los partidos con gran incertidumbre. Carl Boix hacía una presentación muy interesante porque nos mostraba de manera gráfica muy precisa los cambios estructurales que se han vivido en el mundo en los últimos siglos y lo que podríamos tal vez ubicar como el momento, desde mi punto de vista, de deterioro, en el que empieza a haber un deterioro de los partidos políticos, es el momento del neoliberalismo y también este gran momento de transformación de la sociedad con la era del conocimiento, con las tecnologías, ¿qué es lo que hoy vivimos? Vivimos no solamente con el neoliberalismo, sino también con esta revolución del conocimiento y la tecnología, una transformación estructural en el modo de producción y también la forma de relacionarse de las personas. El individualismo y la separación está presente, hay una enorme fragmentación y en la época de mayor conocimiento, de más acumulación de avances científicos, al mismo tiempo lo que vemos no es una mejor condición de vida para la población, sino crece la desigualdad. Hay una desigualdad muy profunda. Yo recordaba una película más o menos reciente de Steven Spielberg, Ready Player One, en donde relata en años, él hablaba del 2050, es decir, dentro de cuántos años, una sociedad en la cual la tecnología ha evolucionado de tal manera que lo que ha generado no es bienestar para la mayoría, sino una separación y hay personas que viven en una zona urbana marginada que lo que prefieren es vivir una vida alternativa, una vida virtual, y se van al oasis a vivir esa vida virtual, la que no pueden vivir en la realidad. ¿De qué nos habla esto? De una situación en la cual se ha concentrado la riqueza, las ganancias en unos cuantos. Joseph Stiglitz habla del 1% frente al 99%. Y tenemos entonces una sociedad, no solo en México, sino en general en el planeta, profundamente desigual, con separación de las personas. La misma tecnología, ¿qué es lo que ha hecho? Y yo creo que son parte de las reflexiones con el mundo del trabajo, que cada quien está aislado en su propio ámbito de relación laboral y ha disminuido la capacidad de la defensa de los derechos de los trabajadores. Esta gran conquista de los trabajadores a lo largo de los últimos siglos, sobre todo siglo XIX, el siglo XX, está prácticamente destrozada. Y una de las preguntas que podemos hacernos junto a esto es, ¿dónde están los sindicatos? ¿En dónde están los sindicatos? ¿En México o en Alemania o en los Estados Unidos? ¿Y en dónde están esa fuerza laboral, esos trabajadores que estén presentes? Por lo demás, Jesús Rodríguez Cepeda, a la hora de iniciar su exposición, decía, ¿qué significa hablar del futuro? ¿Qué significa hablar del futuro? Y yo, en algunas invitaciones que me han hecho, en una muy reciente con Marta Tagle en la Cámara de Diputados, retomaba una frase de María Zambrano que a mí me movió mucho. Dice María Zambrano, cada generación debe superar las crisis que le impone el presente para abrirle las puertas al futuro. La pregunta es, esta generación, la que está aquí sentada en esta mesa, ¿estamos haciendo algo para abrirle las puertas al futuro? Y además dice María Zambrano, hay que tender un puente hacia el futuro.
¿Y cuál sería, desde mi punto de vista, con lo que además aquí se ha dicho, ese puente? ¿De qué debe estar construido ese puente hacia el futuro? Pues de elementos que ya se construyeron, sobre todo en el siglo XX, que son los derechos. ¿Qué mejor manera de abrirle paso al futuro que garantizando los derechos de todas las personas? Pero no es sencillo esto cuando lo que vemos, como bien se decía aquí, un crecimiento de los nacionalismos y del populismo. Estamos en México, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en fin, en general, en el mundo, frente a una ola cultural que pone en el centro los nacionalismos, a tal grado los nacionalismos que ahora, y cerrarse frente al exterior, que la paradoja que estamos viviendo es que hoy Estados Unidos defiende a capa y espada cerrarse frente al libre comercio, y quien defiende el libre comercio es China. Esto no lo hubiéramos visto hace 20 años, 30 años. Es una paradoja absoluta. Bueno, el mundo cambió, todos los parámetros y todas las formas de ver el planeta son diferentes. Decía en alguna ocasión Felipe González en unas entrevistas que le hicieron, el futuro ya no es, el presente ya y el futuro no son lo que solían ser, cambiaron absolutamente. Y ante estos nacionalismos y populismos requerimos una respuesta tal vez de esa minoría consciente que va a abrirle las puertas al futuro de la que habla María Zambrano, porque esta cultura de nacionalismo y del populismo tiende a crecer, y quienes la enarbolan y la encabezan, Donald Trump en Estados Unidos, aquí Andrés Manuel y en otros lados, lo que hacen es acudir a esta visión, a esta manera de comportarse en el mundo público y en la política, porque la confrontación consolida su electorado. Confrontar permite consolidar un electorado. Y finalmente en este ámbito de la política, de lo que se trata es de ver cómo se avanza, y ellos están en esta batalla, consolidando su electorado, a tal grado que las tendencias muestran en Estados Unidos la muy probable desenlace de las elecciones dentro de año y medio, en el que Donald Trump volverá a ganar. Esto es lo que vemos en el futuro inmediato. ¿Qué se requiere frente a esto? Se requiere, yo no diría solo un partido político, porque no se trata solo de un partido político, sino poner en el centro un paradigma que coloque a los seres humanos y sus derechos en el centro. Y en ese sentido, hablar de la crisis de la socialdemocracia es pertinente, pero al mismo tiempo la socialdemocracia es una construcción política que ha conjuntado algunas de las aspiraciones que siguen siendo vigentes en el siglo XXI, la aspiración por la democracia, la aspiración por las libertades y también por derechos sociales. Y entonces, como una aspiración, como un paradigma, sigue siendo absolutamente indispensable, sobre todo en un momento tan complejo y tan difícil como el que estamos viviendo. Yo tomaba nota también de algunos elementos que en esta publicación de la revista Nexos aparece con Joseph Stiglitz, y también del libro que publicó sobre la desigualdad, y decía: los mercados no existen en el vacío, los mercados no existen en el vacío, debe haber reglas del juego establecidas y procesos políticos. Entonces, ¿quién debe establecer estas reglas? Y aquí el debate también es nuevamente, aunque Hans cuestiona este concepto, pero yo digo, en el papel del Estado. El papel del Estado, tiene que volver a jugar un papel el Estado, pero no cualquier tipo de papel. El Estado benefactor es una de las aspiraciones que están presentes, y los derechos son el cemento de la cohesión social, como bien dice Rolando Cordera en el texto que publica Nexos. Los derechos son el cemento de la cohesión social, y un Estado benefactor
tendría que poner en el centro esa cohesión social. ¿Qué hacer frente a la necesidad de garantizar derechos sociales en este Estado benefactor? Bueno, se ha hablado en esta mesa y en México en general empieza a haber un planteamiento. El propio presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, a quien varios de los que estamos aquí conocemos bien, planteó la pertinencia de una reforma hacendaria. Y sé que él ha dicho que tal vez no es un planteamiento que tenga simpatías en el propio gobierno, pero que es indispensable. Y quienes están aquí en sus escritos y en sus planteamientos desde el ámbito de la economía, lo que han dicho, creo que con justeza, es que para una política social consistente se tiene que garantizar una fuente sólida de recursos y yo diría, esa fuente sólida de recursos está en una reforma fiscal que grave a los que más tienen. México se ha convertido a partir del neoliberalismo en una sociedad cada vez más desigual, con mayor número de pobres, con millones de personas en extrema pobreza y al mismo tiempo tenemos a un porcentaje muy pequeño que tiene enormes ganancias. Aquí y en Estados Unidos, yo diría aquí y en China, gravar al 1% y tener los recursos del 1% para un Estado social es fundamental. Yo lamento, de verdad lamento enormemente que en el caso del actual gobierno, por quien yo voté por Andrés Manuel, algunas de las políticas sociales más consistentes que tendrían que tener un avance han tenido un estancamiento y un retroceso. Las estancias infantiles, sobre todo a la luz de un gran planteamiento de las mujeres, del movimiento feminista, el de la economía del cuidado. Y si consideramos la importancia de la incorporación de las mujeres a la vida pública y a la economía, requerimos una política de cuidados como una política pública con recursos, además de que la sociedad participe y que se cambien las relaciones en las familias. Pero tiene que haber una política social, una política pública que ponga como una prioridad los cuidados. Ha habido un retroceso en este ámbito también en salud y en educación. Los institutos deberían ser una prioridad. El Instituto Nacional de Cardiología, el de Perinatología, el de Nutrición, las grandes instituciones, de eso que hubo una época que llamamos Estado de Bienestar en México, aunque fuera del nacionalismo revolucionario en el ámbito político y democrático, pero hubo grandes instituciones de ese Estado benefactor. Esa parte tendría que cuidarse, protegerse y sostenerse. Y en el ámbito de la educación, educación con calidad, porque si no lo que vamos a tener es la palabra no sé si ya se usa o no, pero un proletariado con un empleo informal de mala calidad si no se pone el acento en educación y en ciencia y tecnología. Entonces, ¿hay una crisis de la socialdemocracia en el mundo? Sí. ¿Es necesaria una visión socialdemócrata? Sí, también.